la noche en que mi marido me dejó jugar con su sobrino fue una de las noches más emocionantes de mi vida. Todo sucedió hace un par de semanas. El sol se puso bajo en el horizonte, proyectando un suave resplandor naranja sobre el horizonte de la ciudad. Desde la ventana de nuestra casa adosada, vi cómo se apoderaba la noche, el zumbido del tráfico debajo mezclándose con los tenues sonidos de una conversación distante. Era el tipo de calma que normalmente me traía paz, pero esta noche dejó un peso en su lugar. Mario, mi marido, se había ido esa tarde temprano para un retiro de trabajo de fin de semana. No era la primera vez que se iba por negocios, pero su partida de hoy se sintió diferente. Tal vez fue la petición que hizo mientras besaba mi mejilla. Adiós, Evelyn, dijo, quedándose un momento, vigila a David mientras no estoy. Todavía está averiguando cosas, y no quiero que se sienta como un invitado. Haz que se sienta como en casa. David, su sobrino de solo 19 años, había estado viviendo con nosotros por un par de semanas. Después de haber terminado la escuela secundaria y prepararse para la universidad en la ciudad, había llegado a nuestra puerta con bolsas colgadas de los hombros y una encantadora mezcla de timidez y gratitud. Mario había insistido en que lo lleváramos a casa por un tiempo para ayudarlo a instalarse. No me había importado. David era educado, respetuoso y tenía un cierto encanto tranquilo que era fácil de estar cerca. Aún así, la casa se sentía diferente con Mario desaparecido. La dinámica entre David y yo siempre había sido cordial, pero esta noche, cuando el cielo se profundizó hasta el crepúsculo y la casa se instaló en su habitual quietud vespertina, sentí un cambio sutil. Tal vez fue la ausencia de su presencia constante, o tal vez algo que no podía precisar. A las 7, escuché el familiar crujido de las escaleras. David apareció en la puerta de la sala de estar, su cabello oscuro ligeramente despeinado, vestía una sudadera con capucha sencilla y vaqueros. Me dio una pequeña sonrisa cuando entró, el tipo de sonrisa que lo hacía parecer más joven de lo que era. Tía Evelyn, saludó con su voz suave y cálida. Mario me dijo que estarías aquí todo el fin de semana. Es cierto, dije, dejando a un lado el libro que realmente no había estado leyendo. No quería que te sintieras abandonado. Se rió levemente, sentándose en el sofá frente a mí. Se preocupa demasiado. Estoy bien. Nos sumimos en un silencio cómodo. No pude evitar notar la forma en que se desparramó en el sofá, sus largas piernas estiradas y su postura relajada. Había una tranquilidad en él esta noche que no había visto antes. ¿Tenías hambre?, pregunté después de un momento. Sí, de hecho, admitió, sentándose ligeramente. ¿Qué hay para cenar? Me puse de pie y le hice un gesto para que me siguiera a la cocina. Vamos a resolverlo. Decidimos algo simple, pasta con una salsa casera rápida. David se ofreció a ayudar, y juntos nos movimos por la cocina a un ritmo que se sintió sorprendentemente natural. Cortó verduras con precisión, sus manos firmes y seguras mientras revolvía la olla en la estufa. El aire entre nosotros era ligero, lleno de alguna ocasional broma o anécdota. No eres malo en esto, dije mirándolo mientras cortaba un tomate con destreza. Sonrió. Tú tampoco. Pensé que quemarías agua. Grosero, le respondí, pero no pude evitar reír. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos a la mesa del comedor, el suave resplandor de la luz del techo arrojaba un ambiente cálido sobre la habitación. La conversación surgió con facilidad, sus planes para la universidad, sus pensamientos sobre la ciudad y algunas historias divertidas sobre Robert de su infancia. Hablaba con una confianza tranquila que me atrajo, y me encontré pendiente de cada una de sus palabras. Después de la cena, volvimos a la sala de estar. David tomó su lugar habitual en el sofá, su cuerpo se estiró cómodamente, como si fuera dueño del espacio. Volví al sillón, pero mi mirada seguía desviándose hacia él. Tenía una sensación de tranquilidad esta noche, una confianza que se sentía nueva e intrigante. Gracias por la cena, dijo después de un rato, rompiendo el silencio. Fue agradable que no tuvieras que hacer todo eso. No es problema, respondí. Lo disfruté. Hubo otra pausa, esta más pesada. Los ojos de David se encontraron con los míos, y por un momento sentí como si la habitación se hubiera encogido a nuestro alrededor, el aire estaba denso, cargado con algo tácito pero palpable. Creo que me iré a la cama pronto, murmuró, aunque no hizo movimiento para levantarse. Sí, dije suavemente, aunque mi corazón se aceleró en mi pecho. Se demoró un momento más, su mirada vaciló sobre mí de una manera que parecía deliberada. Luego,
con una pequeña sonrisa, se puso de pie y se estiró. Buenas noches, tía Evelyn. Buenas noches, David. Lo miré retirarse escaleras arriba, el sonido de sus pasos se desvaneció mientras desaparecía en el pasillo. Me senté allí por un largo tiempo después, el peso del momento presionándome. Algo había cambiado esta noche, aunque no podía ponerlo en palabras. Todo lo que sabía era que no estaba lista para dejar que la noche terminara todavía. La casa estaba tranquila ahora, salvo por el débil tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujido de los pisos de madera mientras la noche se instalaba. Me quedé en la sala de estar por un rato, mirando la luz parpadeante de la chimenea, mis pensamientos daban vueltas. Había habido algo en su comportamiento esa noche, una energía que no podía ubicar, pero que tampoco podía ignorar. Finalmente, subí las escaleras con pasos suaves en las escaleras alfombradas. El pasillo estaba tenuemente iluminado, solo por el débil resplandor de la luz nocturna cerca de la habitación de invitados. La puerta de David estaba ligeramente entreabierta, y dudé al pasar por ella, el sonido de su suave respiración llegando a mis oídos. Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mi mente. Esto era ridículo. Me dirigí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí, pero incluso cuando me puse el pijama y me metí en la cama, mis pensamientos seguían volviendo a él, su sonrisa fácil, la forma en que sus ojos se detenían en los míos solo un momento demasiado largo. Me di vuelta y miré al techo, mi pecho apretado con una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar por completo. El sueño no llegaba, la quietud de la casa se sentía opresiva, el silencio fuerte en mis oídos. No estaba segura de que me impulsaba, pero después de lo que parecieron horas, me encontré deslizándome fuera de la cama. Mis pies descalzos estaban silenciosos contra el piso mientras avanzaba por el pasillo, mis pasos guiados por un tirón tácito. La puerta de David todavía estaba entreabierta. La tenue luz de la lámpara de su mesilla de noche arrojaba un suave resplandor en el pasillo. Me quedé allí por un momento, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Llamé suavemente a David, apenas por encima de un susurro. Hubo un susurro de movimiento desde adentro, y luego su voz baja y cálida, sí. Abrí la puerta con suavidad. Al entrar, estaba sentado en la cama, las mantas estaban alrededor de su cintura. Su cabello oscuro estaba alisado, sus ojos estaban pesados, iluminados por el sueño, pero alerta. No podía dormir, admití, de pie torpemente junto a la puerta. Sonrió levemente, inclinó ligeramente la cabeza. Yo tampoco, dijo, por un momento. Nos miramos, el peso del silencio llenando el espacio entre nosotros. Luego, casi vacilante, David palmeó el espacio vacío en la cama a su lado. ¿Quieres sentarte?, preguntó con su voz suave pero firme. Dudé, cada parte racional de mí gritando que esto era una mala idea, pero había algo en su mirada, una apertura, una vulnerabilidad silenciosa que me atrajo. Crucé la habitación y me senté en el borde de la cama, con cuidado de mantener una distancia respetable. ¿Es algo en tu mente?, preguntó, su tono gentil pero curioso. Dudé, insegura de cómo responder. No sé, dije finalmente, solo inquieta, supongo. Asintió, su mirada fija en la mía. Yo también. El aire entre nosotros se sintió pesado otra vez, espeso con palabras no dichas y sentimientos no reconocidos. Lo miré por el rabillo del ojo, observando los ángulos afilados de su mandíbula, la curva de sus labios se veía diferente en la suave luz, más suave, más vulnerable. Me alegro de que estés aquí, dijo de repente, su voz rompiendo el silencio. Me volví hacia él, frunciendo el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? Se encogió de hombros, sus ojos bajando a sus manos. No sé, es lindo tener a alguien cerca, alguien que, lo entiende, supongo. ¿Entiende qué?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Él me miró, y luego su mirada penetrante y cruda. ¿Cómo es sentirse solo? ¿Como si nadie realmente te viera? La honestidad en sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Tragué fuerte, mi garganta apretada. Te veo, dije suavemente, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se abrieron ligeramente, y por un momento ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, alargó sus dedos, rozando contra los míos. El toque fue eléctrico, enviando un escalofrío por mi columna, mi respiración se entrecortó, y lo miré buscando en su rostro alguna señal de lo que estaba pensando. David, comencé, mi voz temblaba levemente, pero él negó con la cabeza, cortándome. Está bien, dijo,
Su voz apenas se podía escuchar. Solo necesito esto, incluso si es solo por un momento. No sabía qué decir, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Pero mientras sus dedos se entrelazaban con los míos, su tacto cálido y firme, me encontré inclinándome hacia él. El espacio entre nosotros se disolvió, su otra mano subió para acariciar mi rostro, su tacto suave pero firme. Cerré mis ojos, el mundo se desvaneció mientras me entregaba al momento con él. Nuestros labios se encontraron tentativamente al principio, un suave roce de piel, pero luego el mismo se profundizó, el calor entre nosotros creciendo con cada segundo que pasaba. Sus manos se movieron hacia mi cintura, acercándome, y lo dejé, mis propias manos encontrando su camino hacia sus hombros. Estaba mal, lo sabía, pero en ese momento se sintió como la cosa más natural del mundo. Sus labios eran cálidos contra los míos, suaves pero insistentes. Sentí el peso de él, la cercanía, el polo innegable que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie, mi corazón latía en mi pecho, cada latido fuerte y frenético en el silencio de la habitación. David, susurré contra su boca, sin estar segura de lo que estaba tratando de decir. Le estaba pidiendo que parara o que continuara. Incluso yo no lo sabía, pero él no se apartó, en lugar de eso, profundizó el momento, sus manos agarrándome con una firmeza que envió un escalofrío corriendo por mi columna vertebral. Me encontré inclinándome hacia él, mi cuerpo respondiendo de maneras que se sentían a la vez extrañas y dolorosamente familiares. Rompió el beso, su frente apoyándose contra la mía mientras ambos tratábamos de recuperar el aliento. Sus ojos buscaron los míos, oscuros e intensos, como si tratara de medir lo que estaba pensando. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz apenas superando un susurro. Asentí, aunque mi mente estaba dando vueltas. Sí, logré decir, aunque la palabra se sintió pequeña e inadecuada. Sonrió levemente, su pulgar rozando ligeramente mi mejilla. Bien, dijo, su voz teñida de alivio. Por un momento, solo sentados allí, el silencio entre nosotros denso pero no incómodo. Podía sentir su latido contra el mío, el ritmo constante que me anclaba de una manera que no había esperado. Pero mientras la neblina inicial del beso comenzaba a desvanecerse, la realidad comenzaba a arrastrarse de nuevo. El peso de lo que estábamos haciendo, de quienes éramos el uno para el otro, se cernía grande en mi mente. Esto es una locura, dije finalmente, mi voz temblaba levemente. David se rió suavemente, su aliento cálido contra mi piel. Sí, estuvo de acuerdo, su tono ligero pero serio. ¿Pero no se siente mal? Oh, sí. Dudé, la pregunta flotando en el aire entre nosotros. ¿Se sentía mal? Mi mente racional gritó que sí, que lo hacía, esta era una línea que nunca debimos haber cruzado. Pero mi corazón, mi traicionero corazón adolorido, contaba una historia diferente. No, admití, la palabra escapándose antes de que pudiera detenerla. No lo hace. Su sonrisa se ensanchó levemente, un destello de algo como esperanza en sus ojos. Entonces tal vez no lo sea, dijo suavemente, su mano todavía acunando mi rostro. Quise creerle, quería creer que este momento, esta conexión, era algo puro y correcto, pero el miedo, la duda, persistía en los bordes de mi mente, amenazando con llevarme de vuelta a la realidad. Y si empezaba, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Y si esto cambia todo?, David negó con la cabeza, su mirada firme e inquebrantable. No tiene por qué hacerlo, dijo firmemente. Podemos hacerlo paso a paso, sin presión, sin expectativas. Solo esto. Se inclinó de nuevo, sus labios rozando suavemente contra los míos, y sentí que me relajaba, la tensión en mi pecho aliviándose ligeramente. Sus manos se movieron hacia mis hombros, acercándome, y lo dejé, mis propias manos enredándose en su cabello. El beso se profundizó, el calor entre nosotros aumentando una vez más. Su toque era cuidadoso pero insistente, sus movimientos deliberados y sin prisa, era como si se estuviera tomando su tiempo, contemplando cada momento, cada sensación. Me perdí en él, en la calidez de su abrazo, en la manera en que me hizo sentir viva, comprendida, querida. Lo quería. Era embriagador, abrumador, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití simplemente sentir. Mientras la noche se extendía sobre nosotros, los límites entre nosotros se difuminaban más, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. El mundo exterior se desvanecía, dejando solo a los dos perdidos en la tranquila intimidad de la noche. Cuando finalmente nos separamos, nuestra respiración pesada y nuestros cuerpos presionados cerca,
lo miré con el corazón lleno y pesado. De una vez, esto va a complicar las cosas, ¿no es así?, dije suavemente, una leve sonrisa tirando de mis labios a pesar del peso de mis palabras. David sonrió, sus ojos brillaban con picardía y afecto. Probablemente, admitió, pero creo que vale la pena. Asentí, el pecho apretado con una mezcla de emociones que no podía nombrar por completo. Sí, dije silenciosamente. Yo también. David apoyó su cabeza en mi hombro, su aliento cálido contra mi cuello. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la noche afuera y el ocasional arroyo de la casa acomodándose. Envolví un brazo alrededor de él, acercándolo más, y él suspiró contento. Nos quedamos así por un rato, el silencio entre nosotros se llenó de pensamientos no dichos. Podía sentir el ritmo de su respiración, constante y calmada, y me dio un momento para recomponerme. Mi mente corría, repitiendo todo lo que acababa de pasar, cada roce, cada mirada, cada palabra susurrada. No quiero que esto sea algo de una sola vez, dijo David de repente, su voz rota. El silencio era tranquilo pero firme, entrelazado con una vulnerabilidad que hizo que mi pecho se apretara. Vacilé, mis dedos trazando patrones ausentes en su espalda. Yo tampoco, admití suavemente. Pero no sé cómo hacemos que esto funcione. David levantó la cabeza para mirarme, sus ojos se llenaron de una determinación que me tomó por sorpresa. Lo resolveremos, dijo. No tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo, solo lo tomamos un día a la vez. Sus palabras eran tranquilizadoras, pero el peso de la situación aún persistía. La realidad de lo que habíamos hecho y de lo que éramos ahora el uno para el otro era mucho que procesar, pero al mismo tiempo la idea de dejar ir esto, dejarlo ir, era insoportable. De acuerdo, dije finalmente, mi voz apenas audible. Un día a la vez, sonrió, inclinándose para presionar un suave beso en mi frente. Eso es todo lo que necesitamos, dijo, sus palabras, una promesa silenciosa. Nos quedamos así por un rato más, envueltos el uno en el otro, el resto del mundo olvidado. Se sentía seguro, reconfortante, como si hubiéramos encontrado algo que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando. Finalmente, la noche comenzó a alcanzarnos, el peso del agotamiento instalándose en David. Se movió, alejándose ligeramente para mirarme. Probablemente deberíamos dormir un poco, dijo, su voz teñida de renuencia. Asentí, aunque no quería soltarlo todavía. Sí, estuve de acuerdo, mi propia renuencia era clara en mi tono. Pero luego se giró para mirarme, su expresión abierta y cruda. No quiero irme, admitió, su voz temblaba con vulnerabilidad. No quiero que esto termine. Tragué saliva con fuerza, mi pecho se apretó ante sus palabras. Entonces no, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Su mirada buscó la mía por un momento antes de que se inclinara, su mano encontrando la mía y sosteniéndola fuertemente. ¿Estás segura?, preguntó, su voz suave, como si tuviera miedo de romper la frágil conexión entre nosotros. Estoy segura, dije, y lo decía en serio. Sin otra palabra, cerró la distancia entre nosotros, sus labios encontraron los míos algo suave y tentativo, pero mezclado con un innegable hambre. Respondí instintivamente, mis manos encontraron su camino hacia su rostro, acercándolo. El mundo exterior se desvaneció mientras nos perdíamos el uno en el otro. El fuego de la luz proyectando sombras parpadeantes a través de la habitación, cada roce, cada beso se sentía como una revelación, una profundización del vínculo que siempre había estado allí, pero que solo ahora había salido a la luz. Realmente fue de mal en peor, y no sabía de qué era capaz un chico joven. ¡Wow! Sus toques eran tan asombrosos, y cada vez pensé que era la última vez, estaba listo. Eventualmente, creo que terminamos después de un buen tiempo. Cuando terminamos, las manos de David se deslizaron por mis brazos, su toque enviando escalofríos por mi columna vertebral. He deseado esto por tanto tiempo, murmuró contra mis labios, su voz espesa por la emoción. Simplemente no sabía si tú sentías lo mismo. Yo tampoco me di cuenta, admití, mi frente apoyada contra la suya. Pero ahora que lo hago, no quiero parar. Sonrió suavemente, su pulgar rozando contra mi mejilla. Entonces no lo haremos. Las horas se alargaron mientras explorábamos este nuevo territorio juntos, cada momento más intenso e íntimo que el anterior. No había duda ni miedo, solo un entendimiento compartido de que este era el lugar donde debíamos estar. Cuando el fuego se había reducido a brasas,
estábamos envueltos en los brazos del otro, nuestra respiración lenta y constante, la cabeza de David reposaba contra mi pecho, y pasé mis dedos a través de su cabello, maravillándome de lo bien que todo se sentía. Esto cambia todo, dijo tranquilamente, su voz apenas audible. Asentí, presionando un beso en su frente. Así es, estuve de acuerdo. Pero es un cambio para el que estoy lista. Resolveremos esto juntos, un paso a la vez. David sonrió, sus ojos encontrándose con los míos con una calidez que hizo que mi corazón doliera. Confío en ti, dijo sombremente. Y confío en ti, respondí, mi voz llena de convicción. Mientras la noche se extendía, nos quedamos allí en el sofá, envueltos en el calor del otro, reacios a dejar que el momento terminara. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos esperaban, sabíamos que los enfrentaríamos juntos, unidos por un amor que finalmente había sido liberado. A la mañana siguiente, me desperté con el débil sonido de los pájaros fuera de la ventana y el suave crujido de pasos en el pasillo. Por un momento, no estaba segura si los eventos de la noche anterior habían sido reales o un sueño vívido, pero el calor persistente en mi pecho me dijo que era real. Cada mirada, cada palabra susurrada, cada toque compartido. Respiré profundamente y me levanté de la cama, poniéndome un suéter suave mientras me dirigía a la cocina. David ya estaba allí, de pie junto al mostrador con una taza de café en sus manos. Su cabello estaba un poco desordenado y vestía una sudadera con capucha de gran tamaño que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. Miró hacia arriba cuando entré. Su rostro se rompió en una sonrisa tímida. Buenos días, dijo, su voz suave pero cálida. Buenos días, respondí, mi voz todavía aturdida por el sueño. Me moví para servirme una taza de café. El silencio entre nosotros era cómodo, pero cargado. El peso de lo que habíamos compartido flotaba en el aire, tácito pero siempre presente. David se apoyó contra el mostrador, mirándome con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz estaba llena de preocupación. Asentí y encontré su mirada. Sí, dije, estoy bien. ¿Estás? Dudó por un momento antes de asentir. Sí, dijo, aunque había un ligero temblor en su voz. Es solo que no puedo dejar de pensar en la noche anterior. Dejé mi café y me acerqué a él. Coloqué una mano en su brazo. Yo tampoco, lo admití. Pero es mucho para procesar. Necesitamos tomar esto lentamente, para averiguar qué significa esto para nosotros. David asintió, su expresión se suavizó. No quiero apresurar nada, dijo. Solo no quiero perder esto, perderte. No lo harás, dije firmemente, apretando su brazo. Lo resolveremos juntos. Sonrió, la tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Gracias, dijo suavemente. Pasamos el resto de la mañana en tranquila compañía, compartiendo pequeñas sonrisas y caricias mientras continuábamos con nuestro día. Había un entendimiento tácito entre nosotros, un acuerdo mutuo de tomar las cosas un paso a la vez. A medida que avanzaba el día, me encontré observando a David más de cerca, notando la forma en que se movía, la forma en que sonreía, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando reía. Era como verlo bajo una nueva luz, y me llenó de una calidez que no había sentido en años. Cuando llegó la noche, nos encontramos nuevamente en el sofá, el suave resplandor de la chimenea proyectando sombras parpadeantes en las paredes. David se sentó cerca de mí, su hombro rozó el mío, y sentí una tranquila satisfacción apoderarse de mí. ¿Crees que esto es una locura?, preguntó de repente, su voz en un tono suave. Me volví para mirarlo, sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. ¿Qué quieres decir? Se encogió de hombros, su mirada fija en el fuego. Nosotros, esto, no es exactamente normal. Extendí la mano, tomando su mano en la mía. Tal vez no sea normal, dije, pero se siente bien, y eso es lo que importa. Se volvió para mirarme, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza e incertidumbre. ¿De verdad crees que sí?, preguntó. Sí, dije con voz firme. Mientras seamos honestos el uno con el otro, mientras seamos cuidadosos, podemos resolver esto juntos. La sonrisa de David era pequeña pero genuina, y apretó mi mano con fuerza. Gracias, dijo, por no huir, por darle una oportunidad a esto. No podría huir, incluso si quisiera, dije, una sonrisa burlona tirando de mis labios. Eres un poco difícil de escapar. Se rió, el sonido ligero y genuino, y me llenó de una alegría tranquila.
En ese momento, supe que cualesquiera que fueran los desafíos que nos esperaban, los enfrentaríamos juntos. Mientras la noche avanzaba, nos quedamos así, lado a lado, la calidez del fuego y la comodidad de la presencia del otro envolviéndonos como una manta. No fue perfecto, y no fue fácil, pero fue nuestro, y creo que eso fue suficiente. No estoy segura si está bien lo que hice, y no le he dicho nada a Mario todavía. ¿Debería decírselo? No lo sé, simplemente no lo sé.